Los periodistas. Maestro José Ojeda, Jesús Manuel, ¿qué tal? pues aquí estamos nuevamente, Martes martes. ¿Martes 20 qué? ¿24? 24. Ya no sabemos tengo qué día ni- vivimos. Pero que es martes y es más de 20. Ah, ¿Sí? casi estamos, de un mes es Navidad. Navidad. Un mes. Bueno, ¿y qué ha exactamente. habido? Pues nada, con todas las secuelas de la semana pasada que discutíamos el tema de la llamada ley antibronco, y que apenas Ya, había ya, otro golpecito otro más. pero y falta otro más, ¿no? Pareciera que es va avanzando, pero lo que es claro es que sí es una ley que tiene diversas disposiciones que son inconstitucionales. Eso sí ya es un hecho, ¿no? Que se veía que podría... Un analista, viejo analista, ya en desuso, me decía, a Rafael le está pasando algo que le sucede a las estrellas cuando son fugaces. Se alejan de la Tierra y pierden brillo. Pues qué interesante. Qué interesante, qué ¿verdad? Sí, y pues ese es el contexto en el que nos encontramos el día de hoy, digo, en la parte local, que hasta algunos partidos están refiriendo precisamente a lo que ellos mismos llevaron a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, interesante que también ya se veía venir que antes de que que iniciara formalmente, bueno, ya inició formalmente el proceso, que antes que se diera las elecciones iba a haber el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia. Fue antes de lo que esperábamos mucho. Yo pensé que iba a ser hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Sí, pero sin embargo, pues ya esta polémica se acaba con el año y seguramente se resuelve las diferentes disposiciones e incluso en una de esas con la anterior ley, ¿no? Pero al final no creo que crezca este tema, porque de alguna forma también fue el que lo hayan adelantado, es que también se va a perder mediáticamente, ¿no? Y esto es interesante que cuando estuviera los candidatos independientes en plena forcejeo de que sí, de que sí no, les dieran la razón a la Suprema Corte de Justicia. Ahí sí sería un tema mediático que sí generaría muchos reflectores. Ahorita, todavía sin formalmente candidatos independientes, aunque Anater es la única que se ha lanzado abiertamente, pero fuera de eso no hay todavía voces de que Hinojosa dijo por ahí algo, Sí, pero cierto, tiene razón, Hinojosa. No, antes de que Ana Tere dijo Hinojosa, tiene razón, aunque lo sometió a consulta sí, bueno, también Hinojosa, es muy demócrata. Exacto. Y que está también en otra sí, dimensión del ejercicio de la política. Exacto. Y con un buen mensaje. Sí. Y el tema es, no sé qué tan la consulta haya crecido, pero pues hay tiempo también para que las candidaturas, en este caso, cuál es la que puede florecer, ¿no? Y no necesariamente con posibilidades, sino el tema es de que empiece a tener presencia las candidaturas ciudadanas en nuestro estado y que también se oye en otros estados más. Por ejemplo, el caso de Sinaloa, también se oyen fuertes las candidaturas independientes, pero lo interesante es aunadas a los que no se les haga las candidaturas en los partidos, ¿no? Ese es un tema interesante también, que está generándose en Sinaloa, es decir, el caso del Bronco, ¿no? Es decir, ahí el que fue Heriberto Félix, el que fue secretario también de Desarrollo Social, que está buscando la candidatura por el PAN, también ha dicho que va a buscar la candidatura de manera independiente, ¿no? Y eso es pues jugar, si no es el candidato del PAN, pues se va la candidatura por como independiente, y ese es el tema que puede generar incluso hasta que crezca más sus posibilidades como independiente que como PAN, ¿no? Sí, eso es la postura que guardó ahora Manlio en el fin de semana en la reunión esta de los priistas, donde le abren las puertas a los candidatos que no sean militantes de la estructura. Tienes toda la razón. Ciudadanos. Dice, bueno, no quieren más broncos, quieren cooptar al bronco, quieren cooptar a todos los que se salgan. Al rato va a salir Ana Tere como candidata del PRI, pero ciudadana, ¿no? Externa. Pero fíjate qué interesante, porque... Sí, interesante, ¿verdad? Sí, cómo le mide el termómetro Manlio Fabio. Es decir, no puedo dejar fuera a estas voces que al final el descontento es más generalizado
que las afinidades a los partidos. Entonces, y tiene ahí, que ver con el caso Oaxaca, ¿no? Claro, claro, totalmente. La sucesión en Oaxaca, yo creo que está pasando Sí. por, Aunque también, por ahí, este asuntito. aunque también ahí los grupos priistas pues difícilmente van a dejar de lado ser candidatos, los diferentes grupos que están peleando. Pero sí, yo creo que Oaxaca es uno de ellos. Pero también el caso que también se vuelve interesante, el caso de Veracruz, ¿no? Que ahí ya se formalizó aparentemente la alianza y pues que el PRI tiene que ver cómo va a ir, ¿no? A lo mejor puede hacer ahí el experimento. ¿Qué pasa? Porque pareciera que la está negociando de que se vaya la gobernatura y la deje el PRI, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero sin embargo es un tema que el termómetro de Veracruz también después del Estado de México es la máxima población, Claro, es decir, claro, sostener un claro. bastión en Y Veracruz. estuvo hace unos días el presidente, ¿no? Sí, Ahí con la Marina, algún acto de la Marina. Sí, estuvo y Duarte, el gobernador, es decir, el gobernador no sigue estando, a pesar de todo lo que ha generado de escándalo alrededor de su imagen, pues sigue estando presente, cercano al presidente. Es decir, este evento podría haber no estado el gobernador, ¿no? Entonces sí es interesante estos estados, ¿no? Que van a tener procesos de renovación, como el caso de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de Sinaloa, donde puede haber cosas que el ajedrez, pues ahí Tlaxcala también interesante, ahí las últimas encuestas que veía, pues van empatados otra vez, como siempre. Los tlaxcaltecas siempre. Sí, ahí están los tres, y que de repente que el PRD no tiene posibilidades, pero de repente que el PAN no tiene posibilidades, y al final, si no van juntos PRD y PAN, pues pareciera que el PRI puede refrendar su triunfo, ¿no? Sí, es muy interesante porque yo creo que es el único estado donde los tres tienen posibilidades, ¿no? Así es. Sí, luego dice el PRD, sí, pero que decline el PAN, y el PAN dice sí, pero que decline el PRD. Al final todos sienten que tienen posibilidades reales de ganar. Y todos han gobernado. Y todos han gobernado, exactamente. Y gobernado en los últimos, se le han pasado la estafeta uno a uno. Pasársela de uno a otro, ¿no? Claro. No es que haya, no han roto pues esta alternancia, pero interesante el caso de Tlaxcala. Pero sí, la lógica también apunta que también ahí está Morena, ¿no? También un porcentaje interesante en las encuestas, que también puede ser, pues que sea que la que rompa este equilibrio que pareciera que tienen las tres principales fuerzas, ¿no? Y también interesante la crítica que se generó a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con su llegada como presidente de Morena, ¿no? Y después que el Consejo mayoría hombres, ¿no? Y no hay apertura de mujeres, ¿no? Pero interesante que ese es cuando hay termómetro, ¿no? De la población, cuando dice, pues sí, en efecto, no hay mujeres, vamos a reformar los estatutos para que se puedan dar la apertura y la paridad, y esto obliga pues, a que tenga que reestructurar el comité. Pero es interesante, es decir, al final hay críticas como esta de paridad de género, es decir, no puedes hacer oídos sordos y seguir con un comité que es mayoritariamente de hombres, ¿no? Entonces ahí creo que le puede ayudar para reivindicar esta ausencia que tuvo Morena, ¿no? Porque sí es notoria, es decir, si este partido, como muchos o como todos o como el mismo INE y con toda la lógica, están hablando de la paridad y de las diputaciones y el 50% y el 50%, no es posible que de repente un partido sea mayoritariamente dirigido por hombres, ¿no? Claro. Creo que es interesante Sí, y pues creo que ahí en el PAN tú tienes el termómetro, ¿no? De lo que pasó el fin de semana, ¿no? No, yo no soy panista, ¿no? Nunca he militado en ningún partido, pero en el último que militaría sería en el PAN, por supuesto. Pero interesante también, ¿no? Su consejo, ¿no? O sea, regresa Calderón y le levanta la mano a Margarita, su esposa, en fin. Y con muchos reflectores, las fotografías, centrado Moreno con Valle esas no dos se figuras. presenta, las encuestas que saca hoy en Universal, donde Margarita está a la cabeza, dobla fácilmente a cualquiera de los otros, y Rafael Moreno haya perdido entre septiembre y octubre, perdió casi la mitad de la aceptación que tenía al interior del PAN. Esto a lo mejor esa la leyeron el fin de semana.
el viejo político que me dice, es como la estrella fugaz. Sí, sí. Entre más se aleja de la Tierra, y eso tiene una jiribilla del tamaño del mundo, sí, del sí, globo sí, terráqueo, sí, sí, entre sí. más se aleja de la Tierra, Sí, sí. pierde su luz. Sí. Que realmente eso es lo que ha tenido todos estos últimos años, ¿no? Porque no, o sea, ha tenido una luz propia. Sí, Margarita con un video de casero, ¿no? Así como estos que hacemos nosotros, video casero, aquí los 40 productores, iluminación y todo eso, con un video casero se metió a las redes, se metió a los programas de radio, la invitan, esto no va ni a la televisión, Sí. sale poco en prensa, pero tiene una presencia y va ganando y ganando y ganando, y el otro gastándose todo el dinero del mundo en imagen, el estadio, todo lo que aprovecha para la proyección de su imagen, y está por debajo de la señora. Sí. Pues muy interesante. Hijo, Porque otra vez, pues algo dicen esos datos, esas encuestas. Hay que ver que también no tengan su propia mano detrás, pero es interesantísimo. bueno, lo que ponen hay. a Osorio en la cabeza de los priistas, a Nuño lo ponen hasta abajo, junto con Mid. Sí. Pero interesante, porque ahí esto, pues apenas acaba de salir Nuño, ¿no? Vamos a ver. Sí, y lo Nuño van a está estar empezando midiendo. y bueno, está súper activo Nuño, eso también hay que darse cuenta, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, el Y en supersecretario, ¿no? Que en se el mete y PRD, opina de todo. Que no se ve claro, ¿no? Que ya ahí se especula que Mancera va a dejar el PRD y va a aparecer en el PRI. Sí, sí, sí. Y que eso se vio desde la Desde forma la forma, de sí, cómo se empezó a sí. alejar Así de es, López Obrador, así y al final como también incluso se pelea con los Así chuchos es, y a así pesar de que hay cierta Y reconciliación. el PRD se queda sin posibilidad de candidatura. Sí, sí, sí. Y Con alguien serio, sí, vamos. sí, sí. Y Basabe, que llegó con muchos posibilidades de la reestructura a fondo, de que toque el fondo realmente el PRD y que vuelva a resurgir, pues la realidad es que no. Exactamente. Y se volvieron a repartir entre las tribus, entre los grupos, entre las corrientes del PRD, se repartieron todas las posiciones y al final del día la discusión es, ¿le harán caso ¿Le harán? O sea, a quién representan, ¿no? Otra vez, los grupos mayoritarios son los chuchos, ¿no? O sea, al final, Basabe difícilmente puede mover toda esa estructura del revolucionario, de la revolución democrática, ¿no? Y eso, pues, pone en jaque al PRD otra vez, ¿no? Y de repente dices, pues, ¿cuál es la salida? Pues otra vez el tema de la alianza, las alianzas, pero las alianzas que al final del día no ganan, como partido no ganan nada, ¿no? Incluso ni siquiera una plataforma política que les dé más posibilidades, porque al final se gobierna sin el PRD, ¿no? Lo que ha pasado en estos estados que ha habido estas grandes alianzas, pues el PRD está ausente, ¿no? Así es. Pues muy interesante. Pues es que este fin de semana estuvo muy activo, ¿no? O sea, Sí, todos los partidos se reunieron, todos. Sí, y Todos. mandaron mensajes Sí. interesantes. Yo Pues creo que ya es se abrió el proceso de alguna manera. y como es fin Con de el año, 16, pues arranca todo. y como es fin de año, dijeron, ¿sabes qué? De una vez, antes de que acabe noviembre, hagamos lo que tengamos que hacer. Y Porque yo creo en que se diciembre- enteraron que el PAN se reunía y dijeron los del PRI nosotros también, y Morena dijo, no, pues también, Sí, porque sí, sí, se van a llevar las 8 columnas, se llevan los focos, los reflectores, sí, sí. un solo partido, y así se repartió se muy repartió. bien. Pero interesante porque tiene razón, es decir, el que pudiera haber jalado más los reflectores es el PAN, por lo que Por el representa. regreso de Felipe. Pero sin embargo, este mensaje de Malio fue interesantísimo. Es decir, ¿quién está pensando en los candidatos ciudadanos? Yo creo que tampoco el PRI formalmente, pero es una forma de jalar Sí, de mandar una señal, sí, ¿no? sí, De sí. decir, no voy solo con Sí, 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 mi sí. gente, Sí, sí. con mis cuadros. Sí, sí. Y esto realmente la gente que está bloqueada con el revolucionario institucional, porque incluso en los datos, en las encuestas, hay un voto antipriista formalmente, hasta se mide el voto antipriista, ¿no? Y eso, pues, es empezar a congraciarse y decir, a ver, escúchame, pues a lo mejor no soy tan malo como los otros, ¿no? A lo mejor soy un poquito menos malo que los otros. Y eso yo creo que este mensaje que manda Malio precisamente es saber, empezar a cooptar esos mensajes, esos conceptos que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque al final del día la clase política no se va a mover tanto, ¿no? Se va a mover hasta cuando el ciudadano le dé, hasta que lleguen las candidaturas ciudadanas, independientes, y que empiecen a generarse esta indignación. Y a ver si con los musulmanes también no cambia la estrategia. Sí, El mundo musulmán puede también influir, ¿no? Ese es otro En Chiapas hay varios asentamientos, Ese es en otro el tema. Estado de México. Ese es otro tema. Ya sabes. Sí. Eso sí, ya son palabras que nos rompen el ajedrez, ¿no? Muy bien.
pues ya está, Jesús Muy Manuel. bien, maestro don José Pues qué Ojeda, gusto. muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos el próximo martes. Ok, muchas gracias.